existen juegos que se parecen mucho a la realidad. Por ejemplo, este juego que se llama Turista. El tablero representa al mundo. Aquí se trata de recorrer al tablero como si se diera la vuelta al planeta, para ir comprando países. Cada jugador tira los dados, avanza sus aviones tantas casillas como indiquen los dados y decide si compra el país donde aterrizó. Llama la atención que en el juego unos países cuesten menos dinero y otros cuesten más. Todos sabemos que existen personas ricas y personas pobres, porque así lo vemos diariamente. Sabemos también que hay familias ricas y familias pobres, colonias ricas y colonias pobres. Pero pocas veces se nos ha ocurrido pensar que, como en el juego, puedan existir también estas diferencias entre países. Es decir, que existen países ricos y países pobres, y el mundo puede estar dividido así. ¿Cómo podemos saber si un país es rico o es pobre? Existen algunas formas de medir el grado de pobreza o desarrollo de las naciones. Lo primero que se puede hacer es conocer cuántos bienes y servicios se produjeron en el país durante un año. Luego, se calcula cuánto dinero valen esos bienes y servicios. Y finalmente, se divide ese dinero entre el número de habitantes del país. A esto se le llama Producto Nacional Bruto. Los países pobres tienen un Producto Nacional Bruto muy bajo, en comparación con los países ricos. La segunda manera de saber si un país es pobre o rico es calcular el nivel de escolaridad alcanzado por la mayoría de la población. En los países pobres siempre predominará una población de baja escolaridad. La tercera manera es definir el sector dominante de producción en un país, es decir, el sector donde trabajan más personas. Hay tres sectores de producción. El sector primario, en el que los hombres se dedican a laborar en el campo. El sector secundario, donde los hombres trabajan en industrias. Y el sector terciario, en el que los hombres realizan actividades comerciales y de servicios. En los países pobres, la mayoría de su población se dedica a las actividades agropecuarias, mientras que en los países ricos, las actividades de su población se concentran en los otros dos sectores. La cuarta y última manera de definir la pobreza o la riqueza de un país es a partir de sus energéticos. Energéticos es todo aquello que produce energía, electricidad, petróleo, energía nuclear. Lo que se hace es calcular la cantidad de energéticos que produce y consume un país en un año. Un país pobre siempre producirá pocos energéticos y consumirá también muy poco. Todo esto significa que un país es pobre si el Producto Nacional Bruto es bajo, si su población posee una baja escolaridad, si produce y consume muy pocos energéticos, y si la mayoría de su población se dedica a las actividades agropecuarias. Pero, ¿por qué existen países pobres? ¿Por qué el mundo está dividido en países ricos y pobres? La película de la historia puede ayudarnos a entender. En el siglo XVI, los países más poderosos de Europa comenzaron una ofensiva colonialista que se extendió durante los siglos posteriores por todos los confines del mundo.
El colonialismo considera que solo sosteniendo a otros pueblos y apropiándose de sus riquezas es como se puede prosperar. Sí, en poco tiempo, y apoyándose en el colonialismo, unos cuantos países europeos se adueñaron casi completamente de los continentes asiático, africano y americano. Aunque desde finales del siglo XVIII, muchos de estos pueblos sometidos comenzaron a liberarse. Mientras perduró la colonización, los imperios europeos despojaron a los pueblos sometidos de lo mejor de sus riquezas y les impidieron cualquier tipo de crecimiento independiente. Así que cuando estas naciones lograron su independencia, se encontraron rodeados de países ya muy desarrollados y económicamente muy fuertes. A este retraso alarmante en su desarrollo, se sumaron severos problemas políticos que tuvieron que enfrentar los nuevos países para consolidar su independencia, como fueron las luchas internas, provocando que las distancias económicas se hicieran todavía mayores. Así se puede entender que hayamos llegado hasta hoy, finales del siglo XX, con un planeta dividido en países ricos y países pobres. Desde 1959, los países pobres han intentado agruparse. Por eso se les llamó países del tercer mundo. Desde sus primeras reuniones, los países pobres exigieron el derecho de que todos los pueblos se gobernaran libremente, dispusieran de sus riquezas y decidieran sus destinos. En pocas palabras, los países del tercer mundo exigían libertad, porque ya desde entonces sentían amenazadas sus posibilidades de desarrollo independiente. ¿Por qué? Porque estaba surgiendo una nueva forma de dominación. Ya se dijo que algunos pueblos representan lo que sucede o sucedió en la vida real. Este juego, llamado combate, muestra lo que fue la época colonialista. Los países poderosos mandaban a sus ejércitos a invadir a los pueblos más débiles. Esta época terminó en nuestro siglo, luego de que ese afán por dominar territorios provocó 2 guerras mundiales. Solo entonces los países poderosos aceptaron que el colonialismo representaba ya más riesgos que beneficios. Pero estos países no querían perder su poder, así que desarrollaron una nueva forma de imperialismo, el neocolonialismo. En el neocolonialismo, los países poderosos ya no utilizan la fuerza para someter. El dominio se establece de manera económica, como en el juego del turista. El neocolonialismo establece una relación entre países en la que las naciones pobres siempre dependerán de las naciones ricas. Ya no hay ejércitos que los sometan y sin embargo los países pobres siguen sometidos. ¿Cómo sucede esto? Los países ricos aseguran la dependencia de los países pobres de varias maneras. Cuando un jugador pierde todo su dinero en el juego del turista, puede pedir un préstamo al banco. El banco le presta con la condición de que cuando complete 10 vueltas al tablero, el jugador deberá devolverle el dinero prestado, más un billete de más por cada vuelta que haya dado. Es decir, el jugador deberá pagar el préstamo y los intereses. Lo mismo le sucedió a los países pobres. Pidieron dinero prestado a los países ricos para resolver las necesidades inmediatas de su pueblo. Pero como los intereses eran muy altos, no pudieron pagar. Así que cuando se cumplieron los plazos, solicitaron un nuevo préstamo para pagar parte de lo que debían y así
se endeudaron más y más. A esta forma de opresión se le conoce como deuda externa. Un enorme número de países se han empobrecido muchísimo debido a los enormes intereses que deben pagar. Esto es muy grave, porque los gobiernos no pueden utilizar el dinero obtenido en su producción para resolver las necesidades básicas de su pueblo. Creando obras de beneficio social, como carreteras, casas habitacionales, escuelas, hospitales. Todo ese dinero se destina para pagar la deuda, así que la pobreza perdura. Y si los gobiernos quieren realizar las obras que sus pueblos necesitan, entonces deben seguir pidiendo préstamos. Llega un momento en que la deuda es tan grande que los prestamistas comienzan a imponer condiciones a los países pobres para seguirles prestando más dinero. Los países ricos les han impuesto una nueva forma de dominio, el económico. En el neocolonialismo, los ejércitos fueron sustituidos por las transnacionales. Y ahora son estas quienes se encargan del sometimiento. Las transnacionales son empresas comerciales muy poderosas. En 1982, solo 5 países eran dueños de 200 de las principales transnacionales que se extendían por el mundo. Pero en esta relación entre países ricos y países pobres, no solo los países ricos han salido beneficiados. Con la llegada de las transnacionales a los países pobres, se construyeron cantidad de industrias que se constituyeron en fuentes de trabajo para mucha gente. Y se favoreció también la creación de servicios de salud, transporte y educación que beneficiaron a las comunidades. Ahora sabemos que así como hay personas ricas y pobres, familias ricas y familias pobres, hay países ricos y países pobres. Estos países son pobres porque han estado sometidos por mucho tiempo a las presiones de las naciones poderosas. Antes fue el colonialismo, ahora es el neocolonialismo. Dominaciones que finalmente se traducen en un mismo resultado. Los pueblos sometidos pierden la posibilidad de disponer libremente de sus recursos y sus riquezas, y pierden la independencia que se requiere para desarrollarse libremente. Y aún así, en esta relación entre países pobres y países ricos, los países pobres también han obtenido beneficios, pues se han creado muchas fuentes de trabajo para los pobladores de esas tierras.